Hola a todos los que viajan con Jesús. Comenzamos la sesión 2 de la sanidad de un paralítico. Y estábamos en el Evangelio de Marcos capítulo 2 y fuimos del verso 1 hasta el versículo 5, en el momento que Jesús les habló, le habló a este hombre paralítico. Versículo 5 que le dijo, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y ya hablamos, perdón, en la sesión 1, la importancia que tiene entender el perdón de pecados, quitando el juicio y la condenación al corazón del ser humano. La raíz más dañina y peligrosa que es la condenación. Pero bueno, vamos a la sesión 2 y vamos a continuar estos versículos. Dice el verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Quiero que estudiemos estos dos versículos, porque son muy interesantes para entender más el pensamiento natural, el pensamiento humano, con relación a veces a las palabras de Dios. Repito, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los fariseos y los escribas estaban escuchando ese momento, o sea, ellos estaban allí en la casa donde estaba Jesús reunido y donde había multitud de personas. Lo interesante mirando en los otros evangelios es que cuando llegó Jesús a Capernaum y llegó así a la casa, los escribas y los fariseos eran los primeros que estaban esperando atentos la venida del Señor y lo que Él iba a hablar, lo que Él iba a predicar y lo que iba a hacer. ¿Por qué? Pues porque antes estaba precisamente en otros lugares también sanando, liberando, y resulta que había sanado a un leproso. Ese pasaje está en el Evangelio de Lucas, que quiero ir a él. Lucas capítulo 5. Está la misma sanidad del paralítico. Lucas capítulo 5, desde el versículo 17, dice así. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Mire, de todos los lugares habían llegado los fariseos y los doctores de la ley. Antes de eso, Jesús había sanado, estaba diciendo ahora, Jesús había sanado a un leproso. Y resulta que cuando él sana a este leproso, que obviamente fue un impacto impresionante, nunca se había visto algo así. Y la ley decía que era necesario pagar por la purificación del leproso cuando era limpiado, pero nunca había sucedido eso, de que un leproso fuese sanado. Una persona llena de llagas, llena de esa lepra, nunca había sucedido tal acontecimiento en Jerusalén, en todo el pueblo judío. Nunca se había vivido esa experiencia. Por eso cuando sucede esto, Jesús le dice a él, por favor, no cuentes esto. Ve y preséntate a los sacerdotes para testimonio a ellos de la sanidad que había sucedido y cumplir así la ley, pagando por ello. Pero claro, al hacerlo, esto fue noticia para todos los sacerdotes, para todos los doctos de la ley, para toda esta gente conocedora de las escrituras. ¿Cómo pudo suceder esto? Y entonces todos se fueron a escuchar a Jesús y a ver qué él hacía, pero no para creer simplemente en él,
sino para buscar a ver qué era lo que este hombre estaba haciendo para poder contender con él, para poder acusarle, para poder decir algo de él. Por eso entonces, volviendo al pasaje de Marcos, versículos 6 y 7, dice la escritura que ellos cavilaban en sus corazones. O sea, ¿cómo es de atrevido este hombre para decir que él puede perdonar pecados? Y esto es muy interesante en analizarlo, porque podemos comprender en ese momento a los doctores de la ley y a los fariseos cómo un hombre le puede decir a otro, no, mijo, sus pecados son perdonados. Esto así tan sencillo no es. Obviamente no es tan sencillo. Pero el asunto aquí y el problema es que ellos no estaban reconociendo al que estaba allí, que era el Mesías, que era el que hablaba la profecía, del cual un día iba a venir, iba a habitar en medio de la humanidad, para salvación de la humanidad. El problema que ellos tenían y no le podían ver, el velo que tenían puesto, era que no lo querían reconocer como el mismo Mesías, como el Dios mismo. Para ellos Jesús era una competencia. Y esto es lo interesante de analizar. A veces no escuchamos la voz de Dios a través de las personas porque lo que estamos haciendo es competir contra las personas. No estamos escuchando el mensaje para analizar el mensaje si es conforme a las escrituras lo que se está diciendo, sino que estamos mirando más al ser humano. Y por eso juzgamos la enseñanza porque estamos mirando al ser humano. Eso le sucedía allí a los doctores de la ley, a los fariseos. Pero ¿quién se cree este? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Pero allí ellos mismos estaban dando obviamente la respuesta. ¿Quién puede perdonar pecados? Solamente Dios. A ver, una persona puede entregar su vida por otra, pero en la escritura lo habló el apóstol Pablo y dijo que alguien puede poner su vida por otro, siendo que ese otro sea demasiado bueno. Me imagino yo el ejemplo de Pablo como que estoy dándome cuenta de que se está cometiendo una injusticia y van a matar a alguien que no cometió los errores o que no hizo las cosas mal y que es injusto que lo vayan a matar o que le vayan a cobrar algo porque esa persona es realmente buena y no está haciendo nada malo. Entonces, cuando mucho yo puedo decir, no, yo pongo mi vida por esa persona y eso hará que se salve esa persona en ese momento porque yo me puse a favor de él y yo busqué pagar la deuda y yo busqué entregar mi vida, puede ser, pero escasamente se salva a esa persona que era buena. Quiero leerles ese momento en el cual el apóstol Pablo habla acerca de este punto y es en la carta a los romanos, en el capítulo 5 que está hablando de los resultados de la justificación. Dice de la siguiente manera, en el versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Estaba hablando en la carta a los romanos de la justificación que viene por la fe en Cristo, que pagó por los impíos, que pagó por el pecado del mundo. Claro, si yo miro de las cosas de forma humana, natural, bueno, un ser humano va a venir a ponerse por otro y va a perdonarle, pues que perdone él, pero que pague esa persona. Y estoy viendo como seres humanos y a lo mucho pagará por esa persona que cree que está haciendo bien las cosas y que está haciendo bueno y entonces le da dolor y dice, yo me expongo y pago por este. Pero este, ¿con qué autoridad está hablando de perdonar los pecados a la vida del ser humano? O sea, no era simplemente a uno, y no era porque este uno sea justo, sino porque él está diciendo que tiene él la autoridad para perdonar los pecados.
Por eso el apóstol Pablo está hablando pues en la carta a los romanos la justificación que viene por la obra que Jesús hizo, por el justo, no por un injusto pagando por un justo, no, al contrario, por el justo pagando por los injustos. Pero es que ese justo no era un simple ser humano, era el mismo Dios, porque Jesús es el amor de Dios condensado en un ser humano. Precioso ese punto. Escuche otra vez, se lo repito. Jesús es el amor de Dios hecho ser humano. Es el mismo Dios. Dios es amor. Y de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que el mundo por él fuese hecho salvo, para que no recibiese condenación. Esa es la autoridad de Jesús para el perdón, para el pago del juicio, para el pago de la condenación. Es el Dios vivo, amante, pagando por los demás. En Primera de Corintios, capítulo 13, habla de ese amor. Primera de Corintios, capítulo 13, dice la Escritura, la preeminencia del amor. Y dice en el versículo 3 de la siguiente manera, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Aun si entrego mi cuerpo para ser quemado por los demás, de nada sirve. Está hablando del ser humano natural, si no tiene el amor de Dios, el amor ágape. De tal manera amó Dios al mundo, es que el que estaba presente allí no era un hombre común, era el mismo Dios hecho hombre, era el mismo amor de Dios, ese amor ágape que decidió entregar su vida siendo justo, siendo santo y siendo puro, por los impuros, por los pecadores, y eso es poderoso. Por eso Jesús tiene autoridad aún para perdonar pecados, pero lo vamos a ver en la sesión 3 de este mismo pasaje porque está súper bueno. Nos seguimos viendo. Que estén muy bien.